ubicado en la provincia de y a cargo del licenciado en criminalística Enrique Eugenio Pruer y toda la cátedra universitaria de oralidad forense de la Universidad del Este de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, cuya titularidad es a cargo del ministro doctor Claudio Giannoni. Bueno, estimada, quiere dar les recordamos que la charla es gratuita, pero que si ustedes quieren tener el certificado lo pueden solicitar anotándose en la bandeja. Desde ya sabemos que el objetivo principal de nuestro espacio es compartir mancomunadamente el conocimiento científico y académico en forma gratuita, a la formación de la disciplina, interactuar, confraternizar y debatir problemas comunes en la región, entre otros. A nuestra invitada, licenciada, por favor, es todo suyo el micrófono. Buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta velada. Pues agradecerles su tiempo porque es muy importante que todos compartamos conocimiento y de esos puede crear una transformación social, que es lo que queremos a largo plazo para todas nuestras profesiones. Vamos a empezar entonces con la presentación. Vamos a ver un momentito. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre las habilidades sociales y cuál es el impacto que tienen en el desarrollo de la conducta violenta. Primero que todo, me gustaría hablar un poco sobre este concepto de salud. Creo que desde que se estableció este concepto, ha transformado nuestra labor principalmente porque nos ha vuelto más multidisciplinarios, nos ha vuelto más conscientes de cómo otras profesiones afectan nuestro trabajo y podemos colaborar con otras profesiones para mejorar. La salud es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades y puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, así como es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Esta definición tan integral de lo que es la salud nos plantea nuevos paradigmas de cómo abordar los problemas. ¿Qué es un problema de salud? ¿Qué es un problema social? Entonces, me gustaría detenerme a hablar un poco sobre cómo está la situación de violencia en Latinoamérica. Sabemos perfectamente bien que la violencia ha sido un problema que venimos acarreando desde hace muchísimo tiempo. Es una situación persistente en nuestro país, y no solo en el mío, sino que en el de todos nosotros. Un estudio reciente indicó que el 37% de los homicidios de todo el planeta se cometen en el continente americano. Pero lo más importante o lo más impactante de este dato es que solo el 8% de la población mundial habita en el continente americano. Los índices de violencia han estado creciendo de forma gigantesca en la última década. Las últimas estadísticas mencionan que 2.5 millones de personas han sido asesinadas solo desde el 2000. Este es un dato que se recolectó por ahí por el 2010-2011, pero esperamos que esa cifra se duplique y llegue a triplicarse inclusive para este 2020. Entonces, la violencia realmente está siendo un problema constante, un problema que nos está realmente pues afectando. Es una de las primeras causas de muerte para la población entre los 15 y los 44 años de edad y ha permanecido en ese puesto desde hace 10 años. Y lastimosamente, algo que me preocupa mucho es esta cultura de silencio que manejamos mucho en Latinoamérica. Las estadísticas o los estudios nos han dicho que solo del 15 al 30% de los actos violentos son denunciados. ¿Cuántos actos violentos no son reportados? ¿Cuántos actos violentos no son
denunciados al público o se dan a conocer. Todas estas estadísticas son importantes que las conozcamos, no solo porque nos dan una idea de cómo está la situación de la violencia en Latinoamérica, pero porque tenemos que entender que estos datos son una fotografía de nuestro continente, de la situación en la que nos encontramos en este momento. El día de hoy nos vamos a enfocar un poco en por qué las habilidades sociales son tan importantes para el desarrollo de la conducta violenta, y por eso es que tenemos que entender que la violencia es un problema que no empezó con un acto violento, empezó muchísimo antes de eso. Se estima que entre el 20 y el 45% de los hombres, y un porcentaje todavía más alto para las mujeres, del 47 al 69%, presentan comportamientos violentos que iniciaron en la primera infancia y persistieron en la vida adulta, creando una pauta de delito persistente. Son personas que hablamos de esta carrera delictiva, ¿verdad? Son personas que llegaron desde edades muy tempranas a centros de detención juvenil, que tuvieron conflictos con la ley penal y llegaron a una vida adulta con ese mismo patrón de comportamiento. Un estudio reciente mencionó que el 70% de los homicidios condenados tienen entre 20 y 29 años de edad. Yo me veo joven y estoy dentro de ese rango de edad. Y solo de pensar que para llegar a un acto consumado como es el homicidio, no empezó con un acto así. Se ha determinado que la violencia empieza con factores de riesgo asociados, como es el abuso de sustancias, las pandillas juveniles y otros comportamientos delictivos, el vandalismo y todo esto, empieza con este tipo de comportamientos y luego se traslada o va incrementando paulatinamente a forma de crear esta pauta de delito persistente. La violencia realmente ha sido un problema que empieza desde edades muy pequeñas, desde edades muy tempranas. Entonces, aquí es donde nos planteamos, ¿es la violencia un problema de salud pública? Si planteamos la violencia desde un concepto de salud donde es solamente física, sí, es un problema de salud, porque la violencia está asociada a muchos problemas de salud, no solo para las víctimas de violencia, pero también para los que cometen estos actos. Pero, y por eso era tan importante recalcar este concepto de violencia tan integral, o de salud, perdón, tan integral que mencionábamos al principio, porque la violencia afecta tantas gamas, tantas áreas de desarrollo, que tenemos que verlo como un problema de salud pública. En una de las asambleas mundiales de salud de la Organización Mundial de la Salud, establecieron la violencia como un problema de salud pública por el costo de la violencia. Y esto es algo que nos vamos a detener un poquito. La violencia no es solo dar este golpe, no es solo este acto físico de violencia, sino que implica muchos otros comportamientos y nos vamos a referir a su definición. La violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder físico. De hecho o como amenaza, a esto nos referimos que no es solo el golpe, sino que la amenaza del golpe o la amenaza de otra conducta, ya sea contra uno mismo, con otra persona, con un grupo o una comunidad. Dejamos de ver la violencia como una pelea entre dos personas y pasamos a ver la violencia como un conjunto de acciones que pueden dirigirse hacia muchas personas. Latinoamérica tiene una trayectoria histórica de violencia y nos hemos dado cuenta o hemos sido testigos o conocemos nuestra historia de situaciones donde la violencia ha sido contra grupos específicos, contra comunidades, inclusive guerras internas. Tenemos una trayectoria de conflicto armado interno. Entonces la violencia no podemos verla solo como este acto físico de agredir a alguien más, sino que debemos verlo como algo más integral. Y algo muy importante es esta siguiente parte.
La violencia puede que cause o tiene muchas probabilidades de causar lesiones, no solo físicas, ni solo la muerte, sino que estamos hablando ahora de este daño psicológico, estos trastornos del desarrollo o privaciones. La violencia tiene un alto costo a nivel psicológico. Y nos referimos no solo al individual, no es solo este pánico que tengo después de un acto violento, no es solo esta reacción emocional a haber sido agredida o las posibles secuelas con un trastorno del estrés postraumático. Nos estamos refiriendo a que crea un antes y un después muchas veces, crea esta pauta de comportamiento totalmente nueva. Lo vemos, por ejemplo, en mujeres que han sido víctimas de violencia. Su patrón de comportamiento cambia radicalmente después de una agresión. Veamos a los niños, como el abuso sexual o la violencia sexual o agresiones, el maltrato físico por parte de los progenitores, cómo cambia su desarrollo. Entonces, la violencia definitivamente es un problema de salud pública porque afecta todas las esferas en las que nos desenvolvemos. Y aquí vamos a hablar un poquito del costo de violencia. La violencia afecta tantas esferas del desarrollo, afecta tantas situaciones, porque está relacionada muy estrechamente con problemáticas sociales. ¿A qué nos referimos con esto? Las problemáticas sociales son factores de riesgo que ya conocemos, con los que lidiamos a diario y están relacionados con la conducta violenta. El abuso de sustancias, tabaquismo, la drogadicción, el vandalismo, las pandillas juveniles, ¿verdad? Y todos estos factores contribuyen a perpetuar la conducta violenta, ¿ok? Muchas veces son una parte de este ciclo violento porque no solo incitan a la violencia, sino que la perpetúan una vez empieza. Entonces, la violencia realmente afecta mucho nuestra dinámica social. Además de esto, la violencia está muy relacionada con cuestiones como el estatus económico de la persona, el mercado laboral. Nos pasamos un poquito a lo que es la salud física y calidad de vida. Me di cuenta. ¿Sí? La violencia tiene un impacto significativo en la salud física y la calidad de vida porque vemos que tiene un impacto significativo en cómo se desenvuelve una persona, cómo se desarrolla. Vamos a pedir... por favor, pueden mutar su micrófono. Gracias. Justo, ¿verdad? Para pues que esta experiencia sea lo más amena posible, ¿verdad? Mantener micrófonos apagados. Vamos a tener un espacio de preguntas, no se preocupen. Si van teniendo alguna dudita o algo por el estilo en el camino, sin pena, pues, abren sus micrófonos y hacen la pregunta. La violencia, estábamos hablando un poquito, ¿verdad? Su relación con las problemáticas sociales es inherente, ¿verdad? Está conectado no solo como un factor de riesgo que detona la conducta violenta, pero también la perpetúa. Entonces, llega a ser este ciclo donde ya no sabemos cuál fue el detonante de la violencia, ¿verdad? Porque sabemos que la violencia es multicausal, es un problema polifacético, digamos. Analizando un poco los efectos en salud física, y aquí me voy a detener un poquito porque mencionamos, ¿verdad? La violencia no empezó con un acto violento, empezó muchísimo antes, empezó en la primera infancia. La mayoría de chicos presentan en algún momento algún rasgo de conducta violenta que fue perpetuado por el ambiente, por la interacción que tiene con otros, por algo de su entorno o un factor de riesgo adicional. Entonces, la violencia, no solo la exposición a ella, pero el haber sido víctima de, el haberlo presenciado o haber ejercido violencia en edades tempranas afecta el desarrollo. Ya se ha determinado de que la violencia tiene un costo porque predispone a la persona
o la hace más vulnerable a desarrollar problemas de salud, como son los problemas cardíacos, problemas intestinales, problemas eh, gástricos, ¿verdad? Y todo esto se está muy relacionada inclusive con alergias y cuestiones físicas, pero también con el desarrollo. Se ha estimado de que los niños, adolescentes que son víctimas de violencia o que han estado expuestos a altos niveles de violencia, tienen un retraso en el desarrollo que no puede explicarse por una condición física, sino que es simplemente un retraso en el desarrollo. ¿Qué pasa con estas personas a largo plazo? Su habilidad cognitiva está deteriorada, su salud está deteriorada, entonces estas personas tienen una calidad de vida pobre. Se ha estimado que inclusive el tiempo de vida estimado para una persona que está expuesta a mucha violencia es menor, tenemos una menor calidad de vida, una menor expectativa de vida. Entonces, ¿por qué Latinoamérica versus Europa o versus países de primer mundo tiene una expectativa de vida tan baja? Y está muy relacionado a los altos índices de violencia que tenemos. Con toda esta relación de la calidad de vida y los problemas sociales, vemos, ¿verdad?, que una persona que ha sido expuesta a la violencia, que se desenvuelve en un entorno social que perpetúa la violencia y que muy probablemente esta persona llegó al punto de la violencia es la única forma en la que conozco cómo interactuar con el mundo que me rodea. ¿Qué le hace eso al mercado laboral? ¿Cuántas personas por su trayectoria en pandillas juveniles, que sabemos muy bien que una de las principales causas de por qué los jóvenes se unen a una pandilla es la falta de un sentido de pertenencia? No tengo una red de apoyo en donde recaer, entonces esta pandilla es una familia para mí. ¿Qué pasa con estos chicos cuando entran al mercado laboral? No tienen esta red de apoyo que les ayuda a ver que la violencia no es la solución para sus problemas. ¿Quién no ha tenido la experiencia de trabajar con una persona que en automático contesta de forma agresiva ante retroalimentación? ¿Cuánto duran en un empleo? ¿Cuánto pasan sin conseguir un empleo cuando no tienen? La violencia tiene un impacto en el mercado laboral grandísimo. Afecta de tal manera el capital social, el capital humano, que muchas personas se ven en este ciclo de ser incapaces de superar la pobreza. Se han hecho algunos estudios sobre cómo la violencia está relacionada con todo este factor económico, con todo el mercado laboral, y nos damos cuenta que la violencia es un factor que obviamente no queremos en nuestra empresa, no lo vamos a contratar, no lo queremos dentro de nuestra empresa o nuestro emprendimiento. ¿Cuántas personas entonces no están sin trabajo? Se les dificulta conseguir un ingreso económico estable y vuelven nuevamente, pues recaen en una conducta violenta por encontrarse en esta situación. Algo que me parece muy interesante y que vamos a retomar un poquito después es la relación de la violencia con la participación comunitaria. La violencia tiene un efecto en qué tanto participamos como comunidad, qué tanto nos unimos como comunidad. Se ve mucho en barrios que tienen altos índices de violencia, estos barrios que son muy comunes por tener pandillas ya bien establecidas, maras bien establecidas dentro de su territorio. ¿Cuántas de estas personas conocen a sus vecinos o tienen una interacción con sus vecinos? ¿Cuántas de estas personas se organizan en grupos de mamás, por ejemplo, para llevar a los chicos a la escuela o para cuidarse a los chicos por las tardes? ¿Cuántas de estas comunidades tienen un grupo de apoyo para X o Y Z motivo? La violencia juega un papel muy importante en cómo nos relacionamos dentro de nuestra comunidad.
y por lo mismo afecta a largo plazo ya las cuestiones políticas. Reduce la inversión extranjera y nacional, porque dejamos de ser una apuesta segura. Esto afecta las políticas públicas y cómo se asignan recursos. Al afectar económicamente el mercado laboral, hay inversiones que dejan de ser viables, dejan de ser posibles, ¿verdad? O factibles, porque no tienen un beneficio, no van a mejorar la situación. Las instituciones públicas que en teoría, ¿verdad? Dentro de un mundo ideal, están destinadas a abordar las problemáticas sociales, a abordar la violencia. ¿Por qué estas instituciones no funcionan para la población que realmente lo necesita? Porque estas instituciones dependen de esta inversión extranjera, de esta inversión nacional, dependen de la asignación de recursos. ¿Por qué le vamos a asignar recursos a un proyecto que no me está rindiendo, que no está funcionando? Porque, por ejemplo, algo que es muy reconocido de la violencia son los impactos en los costos físicos y materiales, ¿verdad? ¿Cuántas instituciones públicas no son agredidas o vandalizadas por un grupo de personas? ¿Cuántas instituciones no pierden recursos en reponer o en realizar modificaciones o reconstrucciones de sus instalaciones? Esto sin mencionar los gastos del sistema judicial. Sabemos que la violencia cada vez nos está costando más. Y muchas personas, y esto ha sido de debate durante muchísimo tiempo, se cuestionan por qué hay gastos del sistema judicial, por qué las personas invierten o tienen que dar tanto presupuesto a los sistemas penitenciarios. Y es porque los consideramos como estas escuelas del crimen, estas escuelas del delito. Muchas personas entran al sistema penitenciario y salen con más experiencia, con más recursos para seguir cometiendo o seguir persistentes en esta pauta de delito. Pero es porque estamos utilizando estos centros de forma equivocada. Dentro de la ley, al menos en Guatemala, dentro de nuestra normativa está establecido que los sistemas penitenciarios deben buscar la reintegración social, la reeducación. ¿Cuántos de los sistemas penitenciarios realmente tienen esa visión? ¿Realmente aplican sus programas con esto? Y aquí es donde empezamos con el tema donde más atención quiero poner, la prevención. La violencia como un problema de salud pública no puede ser abordada de forma aislada. Atender a las víctimas no va a evitar que sigan habiendo agresores. Concentrarnos en los agresores no va a garantizar que haya menos víctimas en un futuro. La prevención lo que nos dice es que son medidas destinadas no solo a prevenir la aparición de una enfermedad, sino que a reducir factores de riesgo, detener su avance y atenuar las consecuencias. Si lo trasladamos al contexto de la violencia, si queremos prevenir la conducta violenta, tenemos que abordar factores de riesgo. ¿Cuáles son algunos de estos factores de riesgo? La situación socioeconómica, la exposición a la violencia en edades tempranas, el abuso de sustancias, la drogadicción, el vandalismo, la dinámica familiar. Todos estos factores de riesgo nos vuelven vulnerables a desarrollar conductas violentas. Pero abordar estos factores de riesgo, como ya lo voy a decir más adelante, solo estos factores de riesgo no va a reducir los índices de violencia. Tenemos que detener su avance. Muchas de las políticas públicas se han enfocado justamente en esto, ¿verdad? Atenuar las consecuencias, detener el avance. No queremos que la violencia siga siendo un problema. No queremos volver a vivir en un contexto histórico de conflicto armado interno, por ejemplo. No queremos
encontrarnos nuevamente en esta situación. Pero solo atenuar las consecuencias o solo tratar de detener su avance no está reduciendo los índices de violencia. Y aquí es donde quiero explicar un momento, ¿verdad? La prevención primaria, ¿verdad? Cuando hablamos de prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿verdad? Hablamos de la prevención para cuando ya el problema está asentado, cuando ya nos encontramos ante una víctima de violencia y lo que queremos es reducir las consecuencias, atenuar los efectos secundarios de este acto. La prevención secundaria hablamos de las personas que están cometiendo estos actos en este momento, ¿verdad? Es este abordaje a los agresores, a las personas que se encuentran ya en un centro de penitenciario, ¿verdad? Pero la prevención primaria implica abordar esta situación antes de que ocurra, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta y llevamos luchando con la violencia desde hace muchísimos años. Solo en la última década, perdón, los índices de violencia se han incrementado. Nuestras políticas ya no están funcionando de la manera que esperábamos. Y tenemos que, digamos, aquí tenemos una expresión, y es voltear la tortilla, ¿verdad? Cambiar de perspectiva, ver el problema con nuevos ojos. Se han empezado a hacer estudios de cuáles son estos factores que determinan o impactan en el desarrollo de la conducta violenta. Y aquí es donde vamos a empezar a hablar un poquito más de estos factores, ¿verdad? La prevención de la violencia no es solo abordar factores individuales de riesgo, sino que queremos empezar a adoptar medidas para modificar los comportamientos que asociamos a estos factores de riesgo. ¿Por qué el alcoholismo o la drogadicción son factores de riesgo? Porque detonan o resultan en conductas violentas. ¿Por qué? Los sentidos están inhibidos y la persona utiliza o responde a cualquier estímulo con una respuesta impulsiva, una respuesta de agresión. Al empezar a abordar estos factores de riesgo, podemos abordar en estos comportamientos, ¿verdad? Por ejemplo, las dinámicas familiares. Las dinámicas familiares conflictivas han sido un factor de riesgo que se ha estudiado muchísimo y no los voy a aburrir con esto porque ya lo saben, ¿verdad? Ya es un tema que ha sido estudiado mucho. Las familias conflictivas, ¿qué conductas son las que detonan en los chicos? ¿Qué conductas son las que se perpetúan dentro de la dinámica familiar? Estas conductas son las que queremos abordar. No podemos evitar que una familia sea conflictiva. A veces es pura suerte, destino, casualidad, como ustedes quieran decirle. No podemos evitarlo, pero podemos abordar estos comportamientos asociados a este factor de riesgo. Podemos influir en cómo esta persona responde a este factor de riesgo y cómo se relaciona con otras personas. Cómo encara, cómo se enfrenta a situaciones que normalmente detonarían una conducta violenta como respuesta. Y algo que me gusta mucho de este tema, ¿verdad? De la prevención primaria, es que cuando abordamos la prevención primaria de la conducta violenta, encaramos factores culturales, sociales y económicos que perpetúan la violencia. ¿A qué me refiero con esto? Empezamos, cuando tenemos una visión de prevenir la violencia con una prevención primaria, con este enfoque de antes de que suceda, empezamos a, ¿cómo decirlo? Empezamos a abordar estos factores como cuál es su perspectiva de la violencia, por qué la violencia es justificada en ciertos momentos y en otros no para usted. Tomémonos un momento para que respondan para sí mismos en qué momentos he sido violento.
con mis palabras, con mis acciones, con amenazas. ¿En qué momento he sido violento? ¿En qué momento he tenido una respuesta inadecuada? ¿La justifico o no? ¿La acepto o no? ¿Estoy de acuerdo con esa reacción? Y más de alguno va a pensar, sí, en ese momento pensé que era lo correcto. Tal vez después lo reconsideré, pero tal vez en algún momento aceptamos la violencia como una respuesta. Y por estos comportamientos, esta tendencia de pensamiento, es que la prevención primaria de la conducta violenta se tiene que enfocar a edades primarias. Ya hablamos antes de que la violencia empieza desde edades tempranas y ya hablamos de esta pauta de delito persistente, ya hablamos de esta trayectoria de vida delincuente. ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo resolvemos este problema? Y ya tenemos esta solución, ¿verdad? La prevención primaria. Pero esta idea, ¿verdad? No podemos llevarla a cabo si no tenemos esta idea de, ok, ¿por dónde empiezo? La prevención en centros educativos. Un estudio de la UNESCO determinó que los niños pasan desde 7 hasta 17 años siendo escolarizados. La cantidad de años varía mucho del país en el que se encuentren y también la situación socioeconómica, ¿verdad?, de la familia. Pero inclusive los niños más pequeños pasan un par de años siendo escolarizados. Hay muchos que no, pero los centros educativos son una gran área de oportunidad que no nos hemos tomado, que no hemos abordado del todo. Como los chicos pasan la mayor parte del tiempo en el centro educativo, las investigaciones, inclusive un estudio que realicé yo, determinaron que el centro educativo es una de las plataformas ideales para transformación social. ¿Por qué? Pensemos en los chicos que están siendo escolarizados. Pasan la mayor parte del día, la mayor parte de la semana, estando dentro de este centro educativo. Pero lo más importante y lo más en donde nos tenemos que concentrar cuando hablamos de prevenir dentro de los centros educativos es que los centros educativos son modelos de convivencia social. Se han realizado muchos estudios y las escuelas, no importa el tamaño, la cantidad de estudiantes o el modelo educativo que utilicen, los centros educativos recrean y construyen estos modelos de convivencia social. ¿A qué me refiero con esto? Los chicos dentro del centro educativo reflejan su conducta desde casa. Las que somos maestras o las que hemos tenido o las que tenemos hijos, nos damos cuenta de que en algún momento el chico lleva algo de casa al colegio. Puede ser una palabra, una expresión, una conducta que vio en casa o que vio en su comunidad, la lleva a su centro educativo y la replica. Esto es porque los centros educativos tienen una dinámica muy particular donde los chicos recrean estos comportamientos, los replican y al interactuar con sus compañeros, que normalmente son de edades similares, se refuerzan estos comportamientos. ¿Por qué? Porque es muy probable que mi compañero también haya tenido una experiencia similar a la mía. Y esto es por el motivo por el que muchos centros educativos en zonas de alto riesgo, en zonas rojas, ¿verdad? Como se conocen en algunos países, es por esto que estas zonas la violencia persiste y persiste a pesar de los esfuerzos de las instituciones públicas o a pesar de los esfuerzos de los padres de familia o de los docentes, porque están reforzando estos patrones de conducta. Se hizo un estudio, y esto me pareció súper interesante, que realizaron encuestas y estudios y realizaron escalas con los chicos de 100 escuelas. Y lo que encontraron fue que los centros educativos promovían la interiorización de la violencia. Muchos de estos centros, especialmente aquellos que se encuentran en zonas rojas, en estos barrios, ¿verdad?, de alto riesgo,
replican comportamientos violentos y los refuerzan. Porque no es solo el chico que le pegó a otro dentro de su clase, fue que son varios, son muchos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los docentes dentro de esta área, verdad? Muchos pensamos que deberían de estar haciendo algo, no deberían de dejar que se peguen, pero pueden hacerlo cuando son 10 chicos a la vez, pueden hacerlo cuando son tantos. Llega un punto en que este cansancio, este desgaste emocional de los cuidadores, de los padres de familia, de los docentes, lo deja pasar. Y aquí es cuando empieza el problema, ¿verdad? Interiorizamos la violencia. Como no hay consecuencias factibles o las consecuencias no tienen efectos significativos en estos agresores, digámosles de cierta manera, se fomenta una desconexión moral. Al no haber consecuencias, mi comportamiento no es ni bueno ni malo. No tiene esta comparación. ¿Y qué pasa? El desplazamiento de la responsabilidad. Yo no puedo lidiar con 10 chicos peleándose al mismo tiempo, que lo hagan los papás. Y los papás que están trabajando, que tienen sus propias cargas, que lo hagan los docentes. Y así se va desplazando la responsabilidad en quién debe afrontar este problema. ¿Quién puede reducir la violencia en centros educativos? Y esta es la propuesta que les quiero dar, ¿verdad? La inteligencia social, la inteligencia emocional, perdón, es la habilidad para interpretar y gestionar adecuadamente las emociones y relacionarme efectivamente con otros. Dentro de esto, de la inteligencia emocional, encontramos las habilidades sociales, que son este conglomerado de habilidades que permiten establecer y mantener relaciones, así como resolver conflictos. ¿Por qué es tan importante hablar de esto? Los factores de riesgo, ¿verdad? Hablamos que muchos de ellos no podemos cambiarlos. No podemos, por mucho que nos esforcemos, garantizar que las acciones que tengamos hagan que la dinámica familiar no sea conflictiva. Lo hemos intentado y no nos funciona muy bien, ¿verdad? Podemos hacer el intento de evitar y darles herramientas a los chicos, darles campañas de concientización sobre el alcoholismo, el abuso de sustancias, la drogadicción, y aún así están expuestos ahí en todo momento. Podemos hablar muchísimo sobre las pandillas, los efectos negativos que tiene. La información ya está allá afuera y aún así los chicos se siguen uniendo. Y es por esto, ¿verdad? Estas habilidades sociales. La inteligencia emocional y las habilidades sociales influyen en el desarrollo de la conducta violenta porque están muy relacionadas al bienestar psicológico. Si yo tengo una adecuada gestión de mis emociones y yo tengo habilidades que me permiten resolver conflictos de forma asertiva, tengo un nivel adecuado de bienestar psicológico. Imagínense esta persona que está contenta, está alegre, tiene proyectos, está emprendiendo. Todos tenemos un amigo así, ¿verdad? Como muy motivado, que a pesar de los problemas saca el trabajo, ¿verdad? Viene y sigue adelante y sigue adelante. Y normalmente esta persona es muy colaboradora, es muy amable, realmente nos ayuda, se interesa por nosotros. Y aquí es donde me voy a detener un poco y es, esta persona tiene una conducta sustentable. ¿Por qué las habilidades sociales pueden ser este factor determinante en prevenir la violencia? Es porque cuando trabajamos y entrenamos a una persona para tener habilidades sociales y ser competente social, esta persona desarrolla una conducta sustentable. ¿Qué es una conducta sustentable? La conducta puede ser prosocial. ¿A qué nos referimos? Una persona con conductas sustentables se siente bien y al sentirse bien consigo mismo, al tener una valoración positiva de sí mismo, al tener un propósito de vida, al sentir que tiene sentido y direccionalidad, que se siente que está creciendo, deja de ver hacia adentro y empieza a ver hacia afuera. La persona que empieza a desarrollar esta conducta sustentable es altruista, es prosocial, es esta persona
que dice, no hombre, chicos, hagamos esto, empecemos este proyecto, resolvamos este problema juntos, dialoguemos. Trabajar en un entrenamiento en habilidades sociales desarrolla estas conductas. ¿Ok? Entonces, nos planteamos, ¿verdad? ¿Será esta la solución? ¿Serán las habilidades sociales incidentes en el desarrollo de conductas violentas? Y les digo que sí. Y aquí nos vamos a detener un poquito para hablar de por qué son un impacto en el desarrollo de la conducta violenta. Empezamos con la conciencia de sí mismo, ¿verdad? Esta habilidad, estos son componentes de las habilidades sociales y es lo que trabajamos mucho en los programas de prevención. La conciencia de sí mismo nos referimos a ser capaz de percibir, de tener un concepto de mí mismo claro, ¿verdad? Un concepto realista. Esto no significa que yo tenga una autoestima altísima, sino que tengo una percepción realista de quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Pero también implica una conciencia de cómo me siento en este momento, cómo estoy reaccionando a cierto estímulo. Y aquí es algo muy importante porque las emociones implican cierta conducta, cierta respuesta fisiológica. Entonces, al ser consciente de sí mismo, podemos detectar reacciones fisiológicas a las emociones. La violencia o la tendencia a ser agresivo viene muchas veces del enojo y la ira. Y el enojo y la ira no son emociones instantáneas, no son emociones que pasen de 0 a 180 en 2 segundos. No lo son. La mayoría de las reacciones violentas, cuando se ha entrevistado a chicos, por ejemplo, a adolescentes que son agresivos, la mayoría puede darte un listado de 20, 30 cosas antes del evento que detonaron el enojo. Y ya estaba con la mechita corta de por sí. Entonces, esta conciencia de sí mismo y el detectar estas respuestas fisiológicas nos permite prevenirlas. Y esto es algo que trabajamos mucho en los programas de prevención porque es cuando el chico sabe y logra identificar, me estoy empezando a enojar, podemos hacer algo al respecto antes de que llegue el golpe. Podemos darle una herramienta de autorregulación o el chico puede tomar una herramienta de autorregulación que evite que tenga que utilizar la violencia para responder a un estímulo. Y por eso es tan importante la gestión emocional. ¿Qué emoción siento? ¿Cuál es mi tendencia a comportarme cuando tengo esta emoción? ¿Y cuáles pueden ser unas conductas alternativas? El estrés y la frustración son detonantes que se han estudiado muchísimo que detonan la conducta violenta. ¿Por qué? Porque el estrés y la frustración están muy relacionadas a esta conciencia de sí mismo, a este concepto que tengo de mí mismo. ¿Por qué nos sentimos estresados? ¿Por qué nos sentimos frustrados? ¿Porque no pude? ¿Porque soy tonto? ¿Porque me odian? Y todas estas ideas irracionales que tenemos detonan una conducta violenta. Les pongo el ejemplo de este chiquito. En su momento tenía problemas de conducta severos y era muy agresivo. Pero cuando nos sentábamos y después de un entrenamiento que logró identificar mejor emociones y le preguntábamos, ¿por qué le pegaste a mi nenito? Y es que me hizo sentir tonto, es que me hizo sentir inútil. El estrés y la frustración muchas veces son detonantes de. Entonces, cuando les damos estrategias de afrontamiento, estrategias de relajación, estrategias para afrontar o manejar una emoción incómoda o perturbadora, los chicos empiezan a tener un cambio conductual dramático, es drástico el cambio. Y aquí es cuando nos pasamos a la siguiente etapa, ¿verdad? Cuando yo me siento bien y me siento en control de mis emociones, empiezo a tomar decisiones. Empieza esta autonomía, este control de impulsos, este sentido de autoeficacia. ¿A qué nos referimos con estas conductas? Cuando yo sé manejar mis emociones adecuadamente,
paso a tomar decisiones apropiadas, paso a decidir por mí mismo, porque entonces ya no voy a estar regido por mis emociones y puedo empezar a ver que hay factores externos. Puedo empezar a ver la reacción de otros y, ok, él está enojado conmigo, voy para atrás. O sea, nos vamos a terminar peleando. Puedo anticiparme este tipo de cosas. Y por lo mismo empiezan al sentirse bien, tomamos mejores decisiones. Nos volvemos más autónomos, más independientes. Y esto es un factor determinante en que los chicos ingresen a pandillas juveniles. ¿Por qué? Porque entonces ya no dependo, mi sentido de pertenencia ya no depende de este chico que me dijo que sí me quiere, o este chico que quiere que yo sea parte de su grupo, porque entonces yo ya me siento bien, tengo una adecuada gestión de mis emociones, me puedo sentir triste, sí, puede que mis papás no me quieran o tenga un problema dentro de mi dinámica familiar, pero como ya tengo herramientas para gestionar mis emociones, para manejar el estrés y la frustración y estas emociones perturbadoras, no necesito este grupo. Y aquí es cuando empieza esta autoeficacia, ¿verdad? Este sentido de competencia, de yo puedo lograr las cosas. Cuando alguien se siente competente, empieza a experimentar más. Y no me refiero a experimentar con cuestiones negativas, como porque mucha gente se refiere como las drogas, el alcoholismo y todo esto como etapas de experimentación y no siempre lo son. La mayoría de los adolescentes, no, los motivos por los cuales lo hicieron no es por experimentar, el porcentaje es muy pequeño. Lo hacen porque querían pertenecer. Cuando empiezan a experimentar porque se sienten capaces, se sienten autónomos, empieza esta flexibilidad cognitiva. Empiezan a probar cuál podría ser otra manera de responder a este estímulo. ¿Cuál puede ser una conducta alternativa para esta amenaza o este estímulo? Cuando tenemos un control de las emociones, nos damos... Yo se los explico a los chicos que es como este botón de pausa en las películas, ¿verdad? No siempre son... a veces la pausa no es larga, pero podemos alargarla si necesitamos. Cuando podemos controlar emociones, podemos poner pausa, pensar la situación y luego seguir con la película para reaccionar como sea lo más conveniente y lo más prudente. Entonces, cuando logramos tener esta pausa, los chicos empiezan a ser más flexibles, empiezan a comunicarse mejor, empiezan a interactuar de otras formas y se vuelven más competentes sociales. Y al interactuar más con los otros, son más conscientes, ya no solo de sí mismos, sino que del otro. ¿Cuáles son las necesidades de la otra persona? ¿Cuál es su situación emocional? ¿Cuál es su respuesta a mi interacción o a lo que yo le estoy diciendo? Cuando empiezan a interactuar, los chicos que ya tienen una adecuada gestión emocional, ¿verdad? Que ya se sienten autónomos, empiezan a experimentar con el dominio ambiental. ¿A qué me refiero con esto? Son chicos que empiezan a interactuar los unos con los otros y empiezan a ver el efecto que mis acciones tienen en los demás. Y aquí es donde sale el liderazgo. Aquí es donde los chicos empiezan a ser empáticos, a seguir los unos a los otros, pero como ya trabajamos la gestión emocional, el manejo del estrés y todas estas habilidades previas, los preparamos para cuestionar el liderazgo. Entonces ya no es solo seguir a estos chicos, ya no es solo querer pertenecer, sino que ya es, ok, yo tengo cosas que decir, tengo opiniones, quiero que me escuches, quiero que estemos juntos en esta interacción. Y por lo mismo es que las habilidades sociales o este entrenamiento de habilidades sociales es tan beneficioso para reducir la conducta violenta. Como ya hablamos de todas estas habilidades y cómo se reflejan, ¿verdad?, en los factores de riesgo, porque ya vimos que reducen factores de riesgo como el alcoholismo, la drogadicción, el abuso de sustancias, reducen la tendencia a unirse a pandillas juveniles y todo esto, inclusive tienen impactos asombrosos en la dinámica familiar, porque cuando
el chico empieza a responder de forma distinta, la familia tiene un momento de caos y empiezan a readecuarse, a cambiar su dinámica, y eso es muy interesante. Entonces, ¿qué hacen estos entrenamientos de habilidades sociales? Primero que todo, pues se reducen la propensión al delito. Como les brindan a los chicos mejores condiciones para protegerse y lidiar con estos factores de riesgo, responden de forma más efectiva, de forma más asertiva a todos estos estímulos del entorno, y por ende la probabilidad de que caigan en uno de estos comportamientos que posteriormente sabemos que detonan la conducta violenta, están menos propensos o menos vulnerables a desarrollarla. Algo muy interesante de desarrollar estas habilidades sociales es que los chicos empiezan a difundir mensajes abordando su percepción de la violencia. Cuando tenemos chicos que empiezan con estas conductas sustentables, empiezan a analizar la violencia ya como un todo, ya es, ok, esto no me gusta, no, este no es el tipo de sociedad que quiero, no es el tipo de comunidad que quiero. ¿Por qué estos programas se hacen en grupo la mayoría de veces? Porque estos chicos empiezan a interactuar los unos con los otros y la conducta sustentable se fortalece y se refuerza a sí misma. Así como la conducta y los factores de riesgo se refuerzan los unos a los otros y la violencia se perpetúa, el mismo ciclo se da cuando empezamos a tener chicos que tienen conductas sustentables. Entonces, el entrenamiento en habilidades sociales nos permite abordar los pensamientos que tienen sobre la violencia. ¿La aceptan o no la aceptan? ¿La quieren como parte de su comunidad? Y como hemos mencionado, ¿verdad? Estas deficiencias sociales, estas deficiencias en su competencia social son muy importantes porque evitan que la violencia sea la respuesta al conflicto. Y los dejo con este dato, ¿verdad? Los estudios, se han hecho muchos estudios sobre programas de prevención, algunos han abordado factores de riesgo muy específicos, pero los resultados más increíbles, más drásticos para reducir la vulnerabilidad a la conducta violenta han sido estos programas integrales, ¿verdad? Estos programas que abordan, todos estos comportamientos, todas estas habilidades sociales. El último estudio que se realizó menciona que entre el 50 y el 60% de los participantes de este tipo de programas presentaron una mejor aceptación al grupo. Eran chicos que tenían una competencia social inadecuada, eran incompetentes sociales. Entonces, ¿qué pasa con estos chicos? Son rechazados, caen en una pandilla. Cuando empiezan a tener una mejor aceptación al grupo, se reducen los problemas conductuales significativamente. Entonces, los programas de prevención, el entrenamiento en habilidades sociales es una estrategia de transformación social. La violencia juvenil, la violencia en los jóvenes es la forma más visible de violencia. Y como hemos mencionado, ¿verdad? Cuando empezamos a ver estos comportamientos, la probabilidad de que se perpetúen en una pauta de delito persistente es altísima. Entonces, la realización de estos programas más globales, donde abordamos el entrenamiento de habilidades sociales, son súper efectivos. Entonces, ¿qué les parece? ¿Será realmente una estrategia de transformación social? ¿Podemos hacer algo para reducir la violencia al dar un entrenamiento en habilidades sociales? Y aquí es donde nos vamos a detener un poquito para las preguntas. Vamos a escucharlos para ver qué les parece. ¿Alguna duda que quieran compartir? Sí, yo tengo una duda. Estimada, ¿hay algún programa en este sentido que se haya implementado en su país? Sí, digamos, no específicamente en el país, porque nosotros tenemos muchos programas de prevención, pero muchos de ellos no abordan la totalidad de las habilidades sociales, abordan algunas. Muchos de los programas de prevención se enfocan en abordar factores específicos, factores, digamos, tienden a ser mucho campañas de concientización, campañas de hablemos sobre el alcoholismo, hablemos sobre las pandillas, para que no lo hagan.
Entonces, esta es una propuesta, se ha empezado a estudiar, digamos, hay países como Bogotá, Colombia, que ya empezaron a implementar este tipo de programas y han tenido resultados adecuados. Personalmente he tenido cierta experiencia con implementar programas o actividades con grupos juveniles en una situación de riesgo, ¿verdad? Nosotros aquí en Guatemala lo que tenemos es como una gran variedad de programas, gran variedad de instituciones que intentan abordar un poquito de todo. Entonces, esta situación nos está abordando y esa es la propuesta que les traigo el día de hoy, ¿verdad? Una nueva perspectiva de programas de prevención, una nueva metodología de programas de prevención que ya se están empezando a estudiar, se están empezando a implementar. Hay algunos programas como, no recuerdo el nombre ahorita, es un programa de, si no estoy mal, en Ecuador, que empezaron con un par de escuelas y los resultados fueron increíbles. O sea, los chicos en cuestión de, si no estoy mal, fueron 36 meses por ahí que realizaron como el pretest y el posttest, y los resultados del índice de conducta violenta, el índice de riesgo social que tenían estos chicos, se redujo entre el 50 y el 60%, y ese es el dato que les estoy dejando. No, en este momento son pocos los países, y como muchos de ellos agarran filosofías o metodologías o estudios de algunos para implementar su propio programa, es un desorden, ¿verdad? Es como una pequeña mezcolanza de ideas lo que utilizan para crear un programa de prevención social. Y eso es lo que queremos empezar a reducir, que los programas de prevención estén enfocados a los factores o a las habilidades que sabemos que van a tener un impacto en los chicos, que sabemos por los estudios, por la ciencia, que tienen una mejoría. Estos estudios, algunos de ellos han sido hechos durante la última década, tienen beneficios enormes, pero muchos de ellos no los vuelven a implementar por este problema, ¿verdad? De que ya hemos hablado del costo de la violencia, ¿verdad? Cómo afecta la asignación de recursos. No sé si eso te responde tu pregunta. Sí, sí, sí. Me quedó ¿Alguien claro. más? ¿Alguien más tiene una pregunta? Ay, Dios mío. Por otra parte, ¿cómo es la situación con las maras en Centroamérica? ¿Cómo ha influido esto en las maras? Las maras y las pandillas juveniles